Hola, hola, hoy iniciamos nuestro podcast desde adentro, el cual va a tener un capítulo cada mes y hoy estamos con un invitado muy especial. Aquí les tenemos, para quienes no lo conocían, a Juan Pablo Giraldo. Juanpa es cofundador de Belka y qué mejor que empezar este podcast honrando y hablando del origen de la empresa, ¿cierto? Incluso en este espacio, que no es por accidente que empezamos el podcast aquí, así como Medellín se funda en este sitio, Belka también nace aquí en el Parque del Poblado, lugar muy especial para nosotros. Así que nada, Juanpa, bienvenido al espacio de hoy. Una vez que se siente muy raro pasar de estar entrevistando siempre Exacto, yo estoy haciendo el papel de Juanpa. a ser entrevistado, pero pues bueno, acá estamos. Y la verdad creo que la mejor manera de empezar esta serie de podcast es acá, en el Parque del Poblado, donde Somos una polita, salud. estuvimos 5 personas en ese entonces tomando una pola, aburridos y mamados de lo que se veía en las agencias normalmente, todos trabajando en agencias. Y decidimos formar esto. Y muy importante traerlos acá a este espacio y recordarlos, pues porque digamos que ellos hacen parte de esta historia. Entonces fue muy bacano que de hecho estamos llamándonos Bianco. Estamos llamándonos Bianco. ¿Qué es Bianco? Hasta que nos dimos cuenta que era el nombre de una pizzería, Bianco el Blanco. Entonces, muy por la necesidad de buscar esa transparencia con los clientes, muy aburridos por lo que pasaba con lo que ocurría en la operación con las agencias, todos trabajando en la agencia y aburridos, y decidimos en ese entonces, con Camilo, que no duró mucho, Nacho, Eli y Cristian, que entró después, que fue una persona que después se conectó y se vinculó demasiado a la agencia, y ya después cambió esto, ya nos pasamos pasamos de acá a Carulla, la zona de comidas, con lo que podíamos, y terminamos poniendo en el nombre de Belka. Pero espere, pues, no sé, adelante, que usted ya empieza a contar todo eso más rápido. Empecemos por el nombre. Ahorita estabas hablando de Bianco. Contanos un poquito de por qué llegaron a Belka. Siempre que llegamos donde un cliente a contarle de Belka, nos empezamos a hablar de la perrita espacial y demás, pero siempre como esa inquietud de los clientes pues, respecto a eso. Contanos un poquito de dónde salió esto. Yo creo que la vida, hay cosas que la vida le termina mostrando a uno, y es que, por lo menos con todas las personas que uno se relaciona, tiene un acercamiento más a fondo, uno teniendo algunas cosas muy similares a uno que son muy profundas. Y en este caso, el tema de los perritos es muy importante para nosotros y para por lo menos las personas que hacen parte de ese círculo mío. Creo que también ha sido importante. Y digamos que el nombre precisamente de Belka pues nació de hacer un estudio. Por ahí 4 meses nos demoramos, peleamos, entre otras, porque resulta que había una agencia ya en Ecuador que conocí al dueño, que se llamaba Laika. Y entonces yo, haciendo la investigación, encontré a Belka. Y de hecho también hay un negocio de perritos. Sí, ¿Lo llama Laika una acá? mascota, se llama Laika. Entonces, Laika y yo, no, vamos a quedar muy imitadores porque no somos agencia y nos llamamos Belka. Sí. Y a la final, incluso, yo revisando, encontré a Belka, lo propuse, a los muchachos les gustó, me acuerdo que a Eli le gustó mucho, y en esas pues hicimos una discusión y ganó la mayoría. Yo decía que no, había otro nombre, Bongo, Widon, en fin, y terminamos poniéndole Belka, pues porque yo perdí, porque aunque yo encontré entre esos nombres a Belka, pues la mayoría ganó y se quedó con Belka, y así fue, por eso nos llamamos así. ¿Por qué? Porque es el nombre de una perrita que viajó al espacio. Por ese discurso siempre damos mucho pecho. La primera fue Laika, por eso como el preámbulo antes de contar esto. La primera fue Laika, ya después mandaron a Belka y Estrelka,
Obviamente eso es un caso de explotación animal que uno después Literal. viendo, es muy, Terrible, qué pesado. pero hay que hacerle el homenaje. De las perritas que sin querer orbitaron la Tierra 6 veces, Belka convulsionó, Belka fue la que más sufrió, yo no sé si eso tiene que ver mucho con lo que ha sido nuestra historia, la lleva adelante. Y Belka significa blanquita en ruso, las perras, los nombres de las perras son rusos. Belka y Estrelka viajaron con otro combo de animalitos, yo siempre muy presente Belka y Estrelka, y resulta que Belka y Estrelka sobrevivieron. Y hay película, están en un museo, entre otras cosas. Lo lograron, orbitaron la Tierra, como decía, en el espacio, seis vueltas le dieron. Pues Belka lo logró y sobrevivió. ¿A eso qué lo asociamos? Al retorno de la inversión. El retorno de la inversión de la gente que cree en nosotros, le apuesta a esto, le apuesta a lo digital, dejando atrás esa facilidad, ese humero que hay, porque hay mucho humo, y con eso yo digamos que sufro mucho, no sé por qué, porque me creo el superhéroe de lo digital, mentira, no, sino porque me duele mucho que haya tanta gente vendiendo humo y transmitiendo que todo es tan fácil como utilizar la IA, o que te genere un código la IA para dar un sitio web, o que no es sino abrir una cuenta en Shopify para tener un e-commerce, o que las herramientas de pauta automatizadas con IA funcionan muy bien y no tienes que crear campañas, entre otras. Y hay un reguero de personajes que hay por ahí en redes hablando de esto, y eso como que me duele porque te cagan en el mercado. Para mí te cagan en el mercado, y por eso es que esto está tan duro, porque siempre hay la persona que dice que es más fácil de lo que parece, cuando no es así. Y pues vamos, y lamentablemente como seres humanos debemos de tender ya a buscar las cosas más fáciles y más cómodas, que no está mal, pero creo que podría mejorar más. Y eso pasa con Belka. Belka fue una perra que, pobrecita, sufrió, lo logró y llegó adelante, pero es que para lograr lo que queremos hay que sufrir, hay que trabajar, hay que dedicarse. Belka sin quererlo lo hizo junto a Estrelka, y ahí está, y eso tiene una relación demasiado estrecha con lo que somos nosotros. Nosotros, incluso desde que creamos esta empresa, creamos la marca, primero 5, después 4, sin nada, sin tener un peso, trabajando en agencia y abandonando esa zona de confort que tenemos. Y acá estamos y llevamos 8 años de existencia. Súper guampa. Desde la creación de Belka, digamos que no se había modificado mucho precisamente ese ADN y ese logo y esa insignia con la que nos movíamos. Y justo el año pasado, finales del año pasado, surgió pues como todo este rebranding y cambio de marca. Yo quiero que nos contes un poquito de ese Rise Together, el logo, el eslogan, por qué es ese. Ahorita estás tocando el tema como del humo. ¿Por qué el humo? ¿Por qué hacer tanto énfasis en el tema del humo cuando estamos hablando alrededor de lo que hace Belka con los clientes y esas frustraciones que tienen en este momento esos aliados de no, es que las agencias me van a robar plata y no me van a dar resultados o son muy costosas? ¿Qué tenés para decir al respecto? Bueno, primero, para empezar por el logo, que es lo que más le gusta a la gente. Con el tema del logo, la historia es la siguiente. Nosotros tuvimos ese logo 8 años de existencia, y ese logo es hermoso. Es hermoso porque ahí está en mi piel, lo tengo acá. También. Puedo tener ahí, lo tengo acá. O sea, ese logo me encanta a mí, pero llegamos a un punto en que decidimos que teníamos que cambiar, porque en un momento de la vida y teniendo este negocio sentimos que había que poner los pies sobre la tierra. Las dinámicas del negocio nos dijeron, ve, vas a empezar comiendo mierda, corta, digámoslo así, comiendo mierda. Vas a abandonar el empleo que tenías, tener unas tarjetas de crédito, tenés que pagarlas, pero vos crees en tu causa y le vas a meter duro, y decidiste enfocarte en esto, listo, entonces hacerte matar y vas a comer mierda. Y comí mierda cuando empecé solo, que ya después entró Cristian, mi ex socio, y le dimos como pudimos, sin plata, a punta de tarjetas de crédito, a punta de que los bancos llamaran,
que la cooperativa uno llamara, que mejor dicho, para hasta pagar diario. Pero así nos sacamos adelante y logramos. ¿Qué pasó después? Que la pandemia, hijo de madre, fue una de las, la verdad, aunque trajo una enfermedad muy pesada y hubo muchas muertes. La verdad, para Abelca fue una época muy buena. Nos sonrió la vida porque entonces ahí es cuando esta persona que me está entrevistando entra a Abelca y nos hacemos una diplomatura. Y esa diplomatura fue un éxito y empezaron a salir clientes y nosotros estábamos en la pieza de atrás de la casa de los papás lidiando con mi mamá, dando clases, Sí. con la olla de mi papá, con los platos del pin. Con la lavadora, con Y todo. logramos hacer esto y nos fue súper bien. Cuando de la nada, vámonos para este cowork, que no voy a mencionar el nombre para no hacer publicidad, pero vámonos para este cowork. Yo, vamos, si nosotros no tenemos plata, vámonos que nos va a dar. Y nos dio, y nos fuimos para el cowork y vimos como la época ahora de Belka. A partir de finales de 2020, no, finales, Empezando 21. empezando 2021, empezamos como unos reyes en un cowork, en uno de los coworks más reconocidos del mundo. Y lo hicimos y funcionamos súper bien, nos fue súper bien. Hasta que nos fuimos para otro cowork de la misma empresa. Y bueno, ahí empezaron los tiempos difíciles. En fin, muchos aprendizajes. Crecimos mucho, tuvimos un montón de gente. Pero ese crecimiento tuvo unas consecuencias. Había un tema post-pandemia que no solamente nos pasó a nosotros, sino que le La segunda pandemia Le que afectó a todo el mercado. pasa a todo tipo de negocios, le ha pasado a todo tipo de negocios. Sí. Y eso tiene unas consecuencias, unos aporriones y todavía, de hecho, hay consecuencias de eso y estamos saliendo adelante. En fin, entonces me alargué y me fui por otro lado, pero entonces pensando en el tema del logo, tuvimos ese logo brutal, lo hizo Nacho, que empezó siendo socio de la empresa, lo hizo Nacho, fue brutal, quedó brutal, y cuando lo cambiamos, yo ahí vamos a decir, lo vamos a cambiar, pero sí, como todo ese preámbulo que dice de poner los pies sobre la tierra, pues para venga, dejemos de enseñar y dejemos de creer que estamos en el espacio, no estamos en el espacio, estamos acá. Vamos acá, pongan los pies sobre la tierra y vamos a crear para lograr que cada una de esas marcas o clientes que creen en nosotros se salgan adelante. Como han existido las que han creído, las que no han creído, las que han dejado de creer y se han ido también. ¿Está bien? Y está bien, y está bien. Y no hay problema mencionar eso, porque como Incluso las que han regresado. hay clientes que se van, hay clientes que vuelven, que se van y por ahorrarse unos pesos Sí. y saben lo que es y se dan cuenta de lo que no es un buen trabajo. En fin, o se dejan seducir por ese humero que hay por ahí y se dan cuenta de que no es así y vuelven. Y así, y eso pasa. Y digamos que en lo digital a veces yo digo una expresión muy porla y muy grotesca. No sé si decirla o no, pero creo que solo me sale así. Y es como que somos, digámoslo así, somos la más fea. Somos la más fea. Porque nos toca lidiar con muchas desórdenes, con falta de planeación y con otras cosas que hay que acomodar en las casas de los clientes. Es que no importa, es que eso es lo que somos. Y hay que acomodarlo, hay que organizar la casa. Porque es que si no, Belka no existiría. Belka no puede trabajar pauta solamente porque te digan te contrato pauta y ya, no puede trabajar redes porque te contrato redes y ya, SEO porque te contrato SEO y ya, y toda la gente que posiciona 5 términos o 5 palabras clave que me parece horrendo, pero que se pasa. Y así se va la cosa. Entonces, ¿qué pasó? Cambiamos por poner los pies sobre la tierra y hablar desde la Belka real. Abandonar lo que había, que era muy espacial, y nos fuimos por la Belka real, que es una perrita tal cual, ilustrada por Wanda Castro. Wanda es un Wanda, te amamos. que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas y ahí ha estado y nos hizo este rebranding claramente muy con nuestra participación desde la parte estratégica y Wanda la materializó. Y fue muy chévere, lo hicimos y nos quedamos con Rise Together, que es traduce simplemente crezcamos juntos, avancemos juntos, salgamos adelante juntos, ascendamos juntos, como lo queramos llamar. No hay que pensar en una traducción literal, pero es eso. Venga, avancemos juntos porque es lo que queremos. Nosotros no somos nada sin los clientes. Totalmente. Y los clientes necesitan de nuestro apoyo pues, para cumplir sus objetivos.
Eso es Belka, ya eso apunta el Rise Together, o el Crezcamos Juntos o Vamos Juntos. A eso apuntado, dio duro cambiar el logo, claramente dio muy duro, pero el logo quedó muy bacano, pues ahí vamos y me va a tocar buscar otra zona donde hacerme de tatuaje, porque ya quedó el viejo acá, Obvio. pero hay que, el de otro tiene que aparecer, que es, tratamos de hacer una ilustración similar. A ver, eso es. Juanpa, la gente, pues, y sobre todo pues en el marketing, que sabemos que todos los días hay conceptos nuevos, términos nuevos, en ese ejercicio de innovación, ¿cierto? El inbound marketing ha sido como nuestra metodología de trabajo, ¿cierto? Y que digamos que en lo práctico, digamos que el grow marketing también nos acompaña, o el marketing de crecimiento, para que nos vayamos pues como a lo literal y a esclarecer como todo este Spanglish de marketing. ¿Vos crees que el inbound está extinto de alguna manera, o seguís confiando en el inbound como metodología pilar de Belka para mover cualquiera de las actividades o canales que se quieran hacer como empresa? El problema del inbound no es el inbound ni los que operamos el inbound. El problema del inbound o el desafío que tiene el inbound es, digamos que poder lidiar, para nosotros, por ejemplo, es un desafío en la generación de contenido, poder lidiar con los que están hablando mierda de que por hacer un hook, por tener un gancho en un video, dicen que el inbound marketing está extinto, que un CRM ya no funciona para nada. Total, O decía IA, total. son hooks que utilizan. Eso me parece demasiado irresponsable. Y el desafío está en eso, el inbound, sigo creyendo en el inbound nos ha dado vida 9 años. Total. ¿Cuántas agencias, cuántos gurús, cuántos marqueteros que cambian de razón Cada día. social o que cambian de discurso y de herramienta que se crean para hacer plata o de cursos han modificado su discurso, sus formas de ver las cosas, y nosotros llevamos 9 años trabajando de la manera y dándole resultados a clientes que no tenían nada. Cuando digo no tenían nada, no es que no tenían plata, sino que empezaron de cero En el mundo digital. para lograr lo que ya tienen. ¿Cuántos? Muchos. Entonces, ¿cómo no le voy a creer al inbound marketing si es lo que nos ha dado la vida a la papita? Sí. Todo. Soy un enamorado del inbound marketing, me costó entenderlo, que también fui en un punto una persona que creyó que las redes sociales eran todo, que de hecho todavía, y es increíble que pase, y todavía hay La importancia. mucha gente, muchos clientes que solo creen que las redes sociales son todo, cuando no es así, que trabajan para hacer contenido para redes sociales y lo demás lo replican en el envío masivo de WhatsApp, en el email marketing. Sí. Que todo lo hacen de manera masiva y se comportan como tal, y no debe ser así, sino que es un reto para nosotros lograr generar esa conciencia también en los clientes. De hecho, hay unos que no terminan siendo convencidos, hay otros que sí, por eso es que tenemos clientes de 8 años de relación, 9 años de relación, como hay otros que no, y está bien. Eso es, pero que creemos en el inbound marketing. En Belka todos debemos creer en el inbound marketing, desde el diseñador, la diseñadora, desde el desarrollo, pasando por el desarrollador, por el estratega, por la directora de ecosistema, por la de pauta. Definitivamente el marketing una gota no hace llover. No, y hay que bolear, es así de sencillo, es para trabajar. Creo que la frustración cuando nos dicen el primo, el tío, el amigo es el que me hace el contenido, y solamente lo digital es hacer contenido, cuando hay como toda esa gama. Pues ya ni el primo. A uno, ahí, el gurí ha llegado donde uno a decirle, mira, es que la IA me dijo esto y este es el discurso. La IA. GPT dijo eso, ustedes están equivocados. Y bueno, está bien, es su creencia y sígala por ahí, pero humanos, siempre los humanos, siempre el pensar va a estar ahí. Por más Notebook LM, por más ChatGPT, por más Gemini, por más que tengas vinculados tus documentos de ADN con Notebook y que te los jales para Gemini, entre otras cosas, porque todo eso sirve mucho, vos necesitas pensar. ¿Ves? Ese desafío gigante con la IA, que a veces me siento como el profesores de la universidad cuando se enojaban porque O en carta en el colegio para nosotros, los millennials.
Eso no lo va a entender la generación Z. Entonces, en carta del colegio o Wikipedia, y el profesor se enojaba. Digamos que me enoja no que lo utilicen, sino que me enoja la mediocridad. Se ve mucho. Entonces, cuando ya no sos capaz de escribir un correo para responderle a alguien sobre una pieza o algo, porque te lo tiene que responder la IA y está pasando algo. No tienes tiempo, tenés mucha pereza para pensar. Eso es. Total. Ahí está. Juanpa, estás tocando un tema alrededor de salirse un poquito de la parte de redes y no depender solamente de las redes. Y yo creo que nos ha pasado que muchos clientes vienen a Belka siempre buscando pauta y gestión de redes sociales, ¿cierto? O si no buscan gestión de redes es porque ya la hacen in-house o ya hacen un trabajo en ello. Pero nosotros, desde la metodología IMAN, pues sabemos la importancia que tienen las herramientas CRM y todas estas tecnologías alrededor de poderle volver a hablar a esos clientes que ya tenían las marcas o hablarles de otra forma que no sea solamente a través de la pauta. ¿Cómo convencer a los clientes y qué ejercicio de pronto se ha hecho en Belka para sensibilizarlos que el CRM no es una cosa inalcanzable, carísima, que es difícil de implementar, sino realmente acercar esas herramientas a la madurez digital que ellos tengan? Yo creo que lo primero que hay que hacer es dejar de hablar de herramientas. O sea, las herramientas son una opción que facilita el trabajo. Pero el problema no está en la herramienta porque las herramientas son muy buenas y nosotros no nos casamos con ningún CRM en específico, por ejemplo, o no nos casamos con ninguna IA. Nosotros lo que hacemos es que le damos un buen uso a la herramienta. Y el reto está en eso. Ya es que las redes son una herramienta también. Ahora, el buen uso se le da. Depende mucho de cada quien. Depende mucho de esa sensibilización o esa conciencia que se genera en la empresa o en la marca, pues para manejar de manera adecuada la plataforma que sea que se vaya a utilizar. El CRM soluciona mucho, pero si vos no tenés esa conciencia, si vos no le crees al CRM, pues lo vas a soltar. Puede ser el mejor del mundo, que es Hotspot. Puede ser un Clientify, que es una muy buena herramienta para empezar, que funciona muy bien y que te puedes quedar toda la vida con él si quieres, dependiendo de lo que te acomodes. Pero si vos, como siempre lo decimos, si vos tenés el Ferrari, o no lo vas a manejar, o lo vas a tratar bien mal, pues el Ferrari se te daña. El Ferrari se te daña y no te funciona. Entonces, Y es una inversión súper costosa, termina siendo pues. a veces los clientes piensan que es que uno va donde ellos a ofrecerles la herramienta. No es a ofrecerles la herramienta. Va donde el cliente a decirle, venga, y se nos la herramienta, que es lo que ponemos nosotros. Tenemos nuestro conocimiento para acomodar y arreglar tu área digital en torno a ese CRM, pues trabajarlo bien. Pero el cliente tiene que poner de su parte. O sea, nosotros solos no podemos. Siempre en todos nuestros servicios necesitamos del cliente. En cualquiera de los servicios. Para hacer un sitio web, un taller de arquitectura, necesitamos del cliente. Para hacer pautas, necesitamos del cliente para generar contenido. Para todo el CRM necesitamos del equipo comercial, necesitamos del cliente. Para hacer una fase 0 o una fase de origen, como ya cambiamos el nombre, que ya se llama fase de origen, necesitamos del cliente. Siempre necesitamos del cliente. Nosotros no podemos solo y ninguna agencia lo puede hacer solo. Olvídese. Usted va a contratar una agencia y le va a decir, ya, nos vemos en un mes porque me presenté un fondo. O sí, y los reprocesos van a ser tenaces, ¿cierto? O sí, le va a salir muy barato y después va a decir, ay, me robó. No era lo que yo esperaba. Por eso lo zumban. Y la elección parte de la parte económica. No estoy diciendo que nosotros seamos caros porque no lo somos. Y la elección de contratar a alguien o contratar a una agencia solo radica en la parte económica. Créame que se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque no va a hacer un trabajo concienzudo y eso. Y la persona le va a cumplir con un tema de producción. Y ahora, hoy día, a contratar gente para que le produzca, valiente gracia. Que hoy día trabaja para generar un contenido y publicar por el que esté en redes. No nada. Para que le den like. El primo, la novia, la hija. ¿Qué gracia tiene eso? Eso era antes que, tengo redes, tengo sitio web. Todavía hay clientes, hay personas que, no es que tenemos sitio, sí, nosotros tenemos sitio web porque eso cumplir con la norma. Poner su estado financiero. Que ese tiene que ver solamente así, porque no se toma el trabajo de comunicar lo que es su empresa y aprovecha esos 15 minutos de fama que le da la internet
para valorar un sitio web como debe ser. Es como una tienda de ropa o como una tienda de que pone un centro que pone un local en un centro comercial, porque valoran el centro comercial, lo barren, lo limpian, lo trapean, lo cuidan, le cambian la vitrina, entre otras, porque el sitio web no, que la gente está comprando por internet, Total. en fin. Juanpa, estabas hablando de tecnología, pues y obviamente en tiempos de IA es imposible ignorar este punto. Como se dice, pues es imposible ignorar el elefante gigante que está en la habitación y que pues obviamente está invadiendo todos los espacios, desde el marketing, desde lo administrativo, desde diferentes partes pues como de las empresas, ¿cierto? Se dice que la adopción de la IA en este momento en Colombia está más o menos en un 25%. Yo la verdad, chismoseando este dato, creía que era mucho más alta, pero claro, es que nos movemos en marketing, en Belka, y obvio, si lo llevamos a marketing, pues obviamente todo el mundo está en ello, pero en el resto de las industrias no necesariamente es esa opción. ¿Vos qué pensás del uso de la IA? ¿Vos qué pensás de esa legitimización de la IA o el uso de ella para llevar a cabo diferentes cosas dentro de no solamente el mercadeo, sino ese 360 empresarial que de pronto pueda necesitar ayudas extras más rápidas que que puede permitir la IA? Yo creo que es muy similar a lo que hablamos ahorita del Ferrari. La IA es el Ferrari, todo depende de eso que nosotros les demos. Como dicen, la pólvora, la dinamita es la mala. ¿Quién le da el uso y quién hace cosas malas con la dinamita? Es así de sencillo. La internet es mala, la internet no es mala. ¿Quién le da el mal uso? Entonces la IA es muy buena y es un reto que a mí se me hace agua a la boca hacer cualquier cosa con la IA. Desde el principio empecé muy como los profesores que no querían a Wikipedia. Sí. Ya los profesores mandan a Wikipedia. Decía así, pero ya me la oyo y la disfruto y encuentro un montón de posibilidades que hay con las que se puede trabajar. Es decir, malas, la IA es mala, no sé qué, la IA vuelve a la gente perezosa, ¿no? O sí la vuelve perezosa, pero ¿a dónde? ¿Hasta qué punto le sacas vos el jugo para que no te haga una persona perezosa, sino que te ayude a optimizar un proceso? ¿Cuántos procesos optimiza la IA? Totalmente. Eso es. Totalmente. Juanpa, como para entrar en la pregunta final, si en este momento un emprendedor o un gerente o dueño de negocio nos está viendo, ¿cuál es ese consejo que les darías alrededor de lo digital? ¿Cierto? O sea, a los que ya están trabajando en lo digital, a los que todavía no han empezado ni se han volcado y todavía tienen las empresas un poquito arcaicas para moverse en lo digital, y a los que ya llevan largo tiempo y están de pronto ya han pasado por las buenas, las no tan buenas, ¿qué consejo le das a esas diferentes etapas de emprendedores y de gerentes o dueños de negocio respecto a cuáles son esos pasos que deben dar para hacerlo mejor en digital? Okay. Yo más que hablar del bonito, yo creo que hay que centrarnos en lo que es. Y que, digamos que deben permitirles a sus marcas no solamente creer, esa es la parte bonita, sino que permitirse hacer muchas cosas, permitirse ser demasiadas cosas, probar cosas, probar para encontrar, porque quien no experimenta, pues no encuentra la ruta que hay. Y equivocarse no está mal, y menos en el digital. De acuerdo. Muy importante decir. Es cambia verde. Hay que trabajar para darse cuenta de que una cosa funciona o no funciona, y si funciona no está mal. Es como decía Maturana, perder es ganar un poco, porque eso es muy cliché, pero la verdad es que es así. O sea, vos trabajás y hay algo que no funcionó, tenés una respuesta. ¿Qué haces con esa respuesta? Puteas a todo el equipo de trabajo. Total. Te tiras en la agencia o la echas. Sí. Antes recibes esa información para que... Y cambias cada 2 segundos de agencia. Venga, cambiemos las cosas, o cambiemos las cosas en el sentido de, venga, replanteemos por acá, hagamos por acá. Ya, porque esto es una exploración. Los clientes se frustran por todos los cambios que hay con Andrómeda. Pero con los algoritmos. O con los algoritmos, lo que ya no me ven tanto en red. O que es que fulanito... O que actualizó Google el SEO. El cliente llega y manda y envía
la publicación de fulanito y sutanito que funcionó muy bien y la publicación es de un influencer o de una influencer que está en paños menores mostrando una kika, pues eso es tu marca. Tu marca llega a ser eso. Valora tu marca. Oiga, pues ya me prendió esa sola parada. Una sola pulpa. Valora tu marca a tal punto, cree en tu marca tanto que permita que tu discurso, por lo diferente que eres y lo buena que es tu empresa, la rompas en digital. Y romperla no es necesariamente viralizar, sostener un negocio. Y si vos, desde que está el apogeo y el auge de lo digital, has creído en esto, no sé, nosotros llevamos 9 años, por 8, 9 años, y estás ahí, y estás vigente, y la estás rompiendo, y ves que hay otros negocios que incluso eran más masivos, y se han quebrado o han desaparecido, muy teso. Y vos, como negocio, seguís vigente, hay algo que estás haciendo muy bien. Hay que creer en un proceso. Total. Y trabajar, por lo menos con Belka, desde lo digital, es creer en un proceso. Por eso es que nosotros no estamos llenos de clientes. Nosotros no le cerramos, nosotros no queremos solamente trabajar con empresas grandes, nosotros trabajamos con pequeñas y medianas empresas y tenemos clientes grandes también. Pero ¿hasta qué punto estás abierto a esa exploración? A probar de todo. A probar de todo. Hay que probar de todo. Hay que ensayar y hay que equivocarse. Hay que perder, hay que ganar. Y no necesariamente eso quiere decir que pierdas dinero. Y eso tampoco quiere decir que uno sea inexperto, que hay clientes que dicen, o sea, ya probé demasiado, no podemos experimentar más. Y yo creo que a esos clientes de uno les decimos, venga, entonces de pronto este lugar no es el lugar para usted, porque es que lo digital es un laboratorio. Exacto, no voy a experimentar con Belka, no voy a experimentando con alguien. Yo decía ahora, y es rojo, mañana azul, mañana es beige. Y hay que cogerle el baile y el swing. Hay que cambiar. A eso lo cambia. Entonces ahorita lo decía, la más fea. Posiblemente sí. La única culpable. Sea por eso. Pero eso es lo que nos enamora, por lo menos en Belka, eso es lo que nos enamora lo digital. No hay nada estático, no hay nada que se quede ahí como en esa monotonía. Que estar en esa monotonía se vuelve mamón. Es una relación de pareja. Total. No hay monotonía, se cansa cualquiera. Y en estos días también pensaba en eso. ¿Qué hacer con el cliente? Enamórelo, pero no se quede solamente, ay, sí, yo enamoro a mis clientes porque les doy un excelente servicio. ¿Cómo lo enamoras de lo digital? ¿Cómo vuelve sus objetivos de negocio? ¿Cómo vuelve su negocio que es tan exitoso en lo físico? Y cómo lo digital se conecta con lo físico. Créame que la respuesta no es solamente hacer lo que está haciendo la marca, que funciona muy bien en redes, porque renuncia a sus principios, simplemente porque no es que renuncie a sus principios, sino que ese es su discurso. Es el discurso de ustedes como marca. Eso hay que identificarlo. Ya está. Yo quiero unirme solo a decir algo muy importante que Juanpa tocó, y es precisamente tener los pies en la tierra y enamorarnos de esta tierra y de esto que somos, para dejar de pensar que tenemos que dar el discurso de otras marcas. Hay muchas empresas vendiendo cosméticos, vendiendo ropa, prestando diferentes servicios educativos, vendiendo carros, pero creo que con lo que Juanpa decía, y también que eso respalda muchísimo como lo que es el ADN de marca y lo que rodea a esta perrita, es precisamente abanderarnos y confiar en que no hay nada más único como marca, y cada una de las marcas que existen, que confiar en ese discurso que somos, en lo que realmente nos conecta, en volver a ese centro y volver como a esa originalidad para que no lo perdamos. Y una cosa muy importante, en internet se vende lo que sea. Venden empanadas de otros países, venden pulpas de fruta para otros países. Literal. Es porque usted no puede vender su producto. Si Total. se venden apartamentos, Total. se venden carros, es porque usted no puede vender. Yo quiero agregar, para cerrar, me parece pues, sorprendido con la manera en que Alejandra presentó este podcast. Creo que se va a hacer, seguir haciéndolos ella, súper bien. Y nada, los esperamos en el próximo. Viene el próximo, la idea es que los podcasts que van a salir mensualmente encierran el macro de las temáticas que se van a hacer durante el mes, porque es un tema más de aprendizaje y más desde la educación. Lo que pasa es que este tenía que ser un poquito más light, Total. para presentarnos, para que nos conozcan, pero todo va a ser demasiado educativo en pro de que ustedes entiendan, asimilen, y en vez de estar tratando de
perder una calza para pronunciar en inglés un término de marketing. Total. Terrible. Es más, hacerlo más digerible para ustedes, para cualquier persona. Esto es para que lo vea cualquier persona y lo entienda y nos gusta trabajar. Con gente que está abierta, porque a veces se le sale uno el anglicismo, pues, claramente, Obvio. hechos del marketing. Pero si algo queremos es ser lo más claros posibles. Para eso están estos espacios. Enamoramos de enseñar, entonces si tienen a un conocido, un amigo emprendedor, alguien que está por ahí, saben que le puede interesar todos estos contenidos que vamos a tener, pues bienvenidos sean siempre. Y Juanpa, muchas gracias por este primer espacio. Welcome.